Siguiendo el orden me toca a mí. Nos quedamos con su expresión de elitesco. Me ha gustado mucho lo de elitesco versus elitista. Habéis visto el pequeño matiz a la hora de la calificación de Roberto entre lo que es un pacto elitista, que en definitiva es una afirmación positiva, de elitesco. Es peyorativo. Es decir, un acuerdo en la cúpula hecho con nocturnidad, alevosía y entretenimiento del bien común, podríamos decir. Si Roberto quería escribir una carta a los Reyes Magos, en mi caso la carta es mucho mayor, porque como veis en el programa, mi intervención gira en torno a la construcción o propuesta de un nuevo poder del Estado o una nueva función del Estado, que sería una función de control y de transparencia que he denominado poder ciudadano. Es decir, una nueva función al margen ya de las clásicas ejecutivo, legislativo y judicial, que viene antecedido con la expresión latina quis custodiet ipsos custodes, que está elegida a propósito para que por lo menos de esta intervención se quede lo fundamental. Es decir, de tal manera llama tanto la atención la expresión latina que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Bien, quiere decir quién vigilará a los vigilantes. Dicha expresión latina, que tenéis ahí, quis custodiet ipsos custodes, es una expresión del siglo I después de Cristo, de un poeta romano, Juvenal, que se pregunta por quién vigila a los vigilantes, quién vigila a los que ejecutan las leyes, a los que desarrollan la acción pública. No es nuevo porque Aristóteles, Platón, Polibio también habían abundado en eso, y desde ahí hasta ahora, en muchas ocasiones, se han preguntado quién tiene que vigilar a los que gobiernan y a los que ejecutan las leyes, incluido un capítulo, lo digo a título anecdótico, de Los Simpson, donde se planteaba la cuestión de quién vigilaba a los que estaban tomando decisiones en un momento dado y quién los controlaba. No hablamos, por lo tanto, aquí, sacando temas fuera, no vamos a hablar aquí de participación directa ni de estructura de consejos comunales, que es lo que puede venir a indicar a lo mejor lo del poder ciudadano, y tampoco vamos a hablar aquí de quién elige a los gobernantes y de cómo se elige a los gobernantes, sino que vamos a hablar de un tercer problema del derecho constitucional que no está resuelto y que genera muchísimos problemas, que es el del control y que es el de la transparencia, que es el de la fiscalización. Es decir, quién controla al que, repito, toma decisiones, beneficia a unos y perjudica a otros. ¿Quién controla a los que cumplen el pacto social constitucional o no cumplen el pacto social constitucional? Tenemos una Constitución, los gobernantes se tienen que atener a ello una vez que ganan unas elecciones, y lo siguiente es saber quién controla la aplicación de ese pacto constitucional, incluso quién controla la aplicación de las leyes, que a menudo también tienen grandes agujeros negros por la que pueden confluir intereses de grupos privados y no el interés general. Os preguntaréis qué elementos constitucionales van a entrar en un tema como este. Pues bueno, pues entrarían elementos tan sumamente importantes como, en primer lugar, todo lo que es el poder judicial y el poder constitucional. En definitiva, el poder constitucional o el Tribunal Constitucional es un anexo del poder judicial, incluso en ocasiones es una sala especial de los propios tribunales supremos. Por lo tanto, el poder judicial, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional sería el primer vector de control. En segundo lugar, habría un segundo vector o espacio de control, que sería aquellas instituciones que son comisionadas por las cámaras legislativas. Las cámaras legislativas comisionan a unas instituciones para que controlen. Ejemplos: el defensor del pueblo. El defensor del pueblo es un mecanismo de control que comisionan las cámaras legislativas. Segundo ejemplo, los tribunales de cuentas. Las cámaras de cuentas son la segunda institución que comisionan desde el poder legislativo. Todavía quiero introducir un tercer factor que viene a alimentar a ese segundo, en lo que sería
una función de transparencia y de control. Un tercer elemento del que no hablan los textos constitucionales, del que no hablan nuestras constituciones económicas ni los apartados de constitución económica, y que prácticamente ha habido una dejación del constitucionalismo hacia el derecho administrativo. Son las llamadas administraciones independientes. Las administraciones independientes tienen una capacidad de control infinita en cantidad de temas cruciales para el interés general y los servicios públicos, y por lo tanto para los derechos fundamentales, y por lo tanto para la dogmática constitucional de la que se ha hablado en el bloque anterior. Instituciones como las comisiones de control del mercado de valores, instituciones de control del mercado de la competencia, donde entran cuestiones tan importantes como las telecomunicaciones, como los medios audiovisuales, como el sector de la energía, eléctricas, electricidad, gas, agua. Todo ese tipo de sectores están teóricamente controlados por este tipo de administraciones independientes que controla el derecho administrativo y a los que no se les da una base de tratamiento constitucional. ¿Qué ocurre con todo este tipo de mecanismos de control? Lo anticipo, pues con este tipo de mecanismos de control ocurre algo que ya ha dicho Roberto aquí antes. Roberto antes aquí ha dicho, en nuestros modelos parlamentarios, y el presidencialista sería una derivada muy semejante, en definitiva, los sistemas parlamentaristas, se elige un parlamento, el parlamento elige al ejecutivo, con lo cual ejecutivo y parlamento vienen a solaparse prácticamente, y el ejecutivo y el legislativo a su vez luego eligen al poder judicial. Si a esto añadimos que además eligen a los mecanismos de control comisionados desde el Parlamento, y luego además las administraciones independientes vienen siendo elegidas directamente por el Ejecutivo, tenemos que hay un conglomerado de poder institucional y orgánico que para nada posibilita un control, puesto que los controlados eligen a sus controladores. Los controlados eligen a sus controladores. Y entonces el sistema se cierra de una forma absolutamente falsa. Absolutamente falsa. Y conlleva pues, todo lo que estamos viendo en esta, digamos, degeneración ya del sistema, donde la corrupción es un lugar común. ¿Por qué la corrupción está siendo un lugar común? Pues la corrupción es un lugar común porque fallan los mecanismos de control que están destinados a cortocircuitar la corrupción. Y, lógicamente, a lo mejor fallan porque están supeditados a los mismos centros de poder irradiador, a un único centro de poder irradiador que no es capaz de ser controlado por mecanismos exteriores. Por lo tanto, la propuesta sería sacar del control de ese único centro irradiador de poder, concretamente un Parlamento y un Ejecutivo, que se solapan, sacarlos a una nueva función del Estado. Que tuviera una forma de elección independiente y que tuviera un estatuto independiente de sus miembros. Esa sería la propuesta, en resumen, sumamente atrevida, puesto que no es un lugar común en el constitucionalismo, sino más bien es un lugar inédito en el constitucionalismo. Es decir, nunca se ha llevado en la práctica, y solamente en la Constitución de Ecuador, que se conforma la función de control y de transparencia, hay algo que se puede asemejar a lo que estoy mencionando ahora mismo. La función de control y transparencia, el poder ciudadano en la Constitución de Ecuador, que puede ser un referente con serios problemas de todas formas de operatividad, puesto que es un experimento muy novedoso. A partir de aquí me quedaría, pues bueno, hacerse acaso un recorrido sobre varias cosas. Primero, sobre la división de poderes. Es decir, esto empieza ya desde muy lejos la historia gregaria de la división de poderes dentro del constitucionalismo. El constitucionalismo comienza hablando de división de poderes cuando lo que pasa durante todo el siglo XIX y hasta llegado la mitad del siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, es que las constituciones no tienen división de poderes. Lo que tienen es un reparto del poder. Es un reparto del poder. Todo el siglo XIX y todo el siglo XX, hasta la Primera, incluso hasta la Segunda Guerra Mundial, está dominado por un sistema de soberanía compartida, donde la soberanía y el poder del rey y de la nobleza ocupan amplísimos espacios de
el Estado, las constituciones llamadas liberales. El constitucionalismo liberal no es un constitucionalismo democrático, no hay división de poderes, puesto que el rey tiene el ejecutivo, todo el poder ejecutivo, donde el rey, el ejecutivo, nombra al poder judicial, es decir, ya tiene ejecutivo y judicial, y donde el rey tiene una capacidad de control sobre el legislativo a través del derecho de veto, a través de la iniciativa legislativa, a través de la disolución de las cámaras, que hace que el legislativo siquiera no existe si el rey no quiere que exista. Y el constitucionalismo liberal es eso durante todo el siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, porque recordemos que las monarquías con poder, este tipo de monarquía, llega al final de la Segunda Guerra Mundial absolutamente intocado, salvo en los pequeños experimentos republicanos que hay en Europa. Es decir, no existe la democracia como tal en Europa hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, este esquema ya de la división de poderes montesquiana, que en el fondo es un reparto del poder más que una división del poder, sería, digamos, el primer ya espacio frustrado de división y de control del poder. Lógicamente no hay control porque ni siquiera hay una división mínimamente democrática del poder. El segundo momento, el momento más ideal, es cuando llega el sufragio universal y llega el final de la usurpación del poder por parte de las monarquías. Pero fijaos que hay que llegar a la Segunda Guerra Mundial para tener ya sufragios universales consolidados y monarquías que simplemente sean simbólicas como las actuales, pero que no tengan un poder interno tremendo que todavía, digamos, era un espacio de poder no solo del monarca, sino de la nobleza y de la alta burguesía. Después de la Segunda Guerra Mundial este tema se soluciona, pero sin embargo no se soluciona el problema del control. Tampoco importa mucho entonces el problema del control. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, desde 1945 hasta 1980, más o menos lo que serían 35 años, hay un momento de mínima estabilidad de derechos políticos y sociales, sobre todo de derechos sociales, donde pasa desapercibida la cuestión del control. Y también porque hay un debilitamiento de los poderes fácticos. A veces los grandes desastres debilitan también incluso a los poderosos. La destrucción total de la sociedad económica y política europea y casi mundial lleva a que los grupos de presión tengan menos poder como tales grupos de presión. Y que la nueva geoeconomía y geopolítica propicie que hay una etapa de estabilidad de derechos en los cuales la gente, como acaba de tener acceso además al fin de la soberanía compartida, al sufragio universal, no se pregunte por los controles, porque no hay una grave situación de desestructuración política y económica. Son o es un pequeño oasis los años que he mencionado antes. Y llegamos un poco al comienzo de la tragedia, que es 1980, y desde 1980 hasta la actualidad, pues ocurre que hay una despublificación del Estado. Es decir, el Estado va haciéndose menos público y va dejando más espacios al ámbito de los intereses privados organizados. Y por lo tanto lo va dejando también al poder de los lobbies. Los lobbies poco a poco se van empoderando progresivamente del marco de las relaciones económicas y jurídicas, sobre todo jurídicas. El poder de los lobbies. Hay una persona a la que me gusta a mí citar especialmente, que es a Brzezinski. Brzezinski fue ministro en Estados Unidos, fue o es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y fundó la Comisión Trilateral, que es el segundo gran think tank mundial que se construye en Occidente. Bien, pues Brzezinski en 1973 ya lo anunciaba, ya iba valorando el que las grandes corporaciones y entidades financieras sustituirán al Estado en el siglo XXI. Y va ocurriendo exactamente eso exactamente lo mismo durante todas las décadas posteriores. Hay una progresiva mayor desregulación hasta que prácticamente el Estado social como tal casi deja de existir por la privatización de sectores estratégicos y de servicios públicos también estratégicos y esenciales. Un imperio de la desregulación que junto con el poder de los lobbies nos lleva directamente a la corrupción. A la corrupción galopante en estos últimos 20 años, casi en todo lo que es Occidente, el Occidente europeo. Y entonces empezamos a preguntarnos, ahora sí, empieza la pregunta del inicio.
¿Quién controla a los controladores? ¿Cómo es posible que sucedan todos estos casos de corrupción? ¿Cómo es posible que sucedan todos estos casos de merma de los servicios públicos? ¿Cómo es posible que las grandes corporaciones prácticamente tengan patente de corso político y jurídico? ¿Cómo es posible que las leyes, a través de su desarrollo reglamentario, acaben favoreciendo de forma obscena a dichos intereses privados? Con la complicidad, por supuesto, de los partidos políticos dominantes, que no se sabe si es complicidad o no se sabe si es impotencia. Y entonces se pone otra vez el foco en lo que he mencionado al principio, en que desde un mismo centro de poder se nombran a todas las instituciones de control que están fallando. ¿Y por qué? Porque si tú nombras a todas las instituciones de control, no nombras a tus enemigos, nombras a tus amigos. Y se da prácticamente todas las causas de recusación más básicas que hay en derecho procesal. La recusación ya sabéis que es un instituto de derecho procesal y de tutela judicial efectiva fundamental, ¿no? Yo recuso a un juez o a un funcionario, pues por amistad manifiesta, enemistad evidente, complicidades flagrantes o intereses comunes. Eso que es tan básico en el derecho procesal, incluso en el derecho administrativo, no lo es en el derecho político. Porque yo nombro con el que tengo amistad evidente, con el que tengo interés evidente y con el que tengo complicidad evidente. Porque si no, no lo nombro. Y en lugar de nombrar a un tipo que realmente me vaya a controlar, nombro a alguien que no quiero que me controle. O que haga una interpretación de la Constitución o de las leyes, digamos, tal y como yo la quiero hacer. ¿Qué instituciones son estas? Yendo a un plano más concreto, yo no me controlo. ¿Tú te me controlas? ¿Quién controla al controlador? Exactamente. ¿Veis? Habéis visto el ejemplo más evidente. Yo soy el coordinador, yo no me controlo en absoluto. Necesitamos a alguien de fuera, ¿ves? Sacar el control de aquí y que Marco, que está fuera, el poder, como ha dicho, el poder del común, como ha dicho él y como le gusta decir al profesor Carlos de Cabo, va a ser el que me controle el tiempo y me eche de aquí cuando estime oportuno. ¿Qué elementos ya, para ir al plano más concreto, tenemos haciendo propuestas? Porque, claro, hoy era un día también de propuestas concretas, ¿no? Bueno, pues la Defensoría del Pueblo, vamos al control parlamentario comisionado. Os he dicho antes que había dos grandes puntos en el control. Un primer control comisionado por el Parlamento, aquellas instituciones que el Parlamento dice van a controlar. Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo casi ya ni nos acordamos de él, porque es tan inoperante, es tan triste su papel, es tan inoperante. Y desde que Ruiz Jiménez hizo aquel famoso informe al Congreso sobre la situación de las cárceles, los defensores del pueblo ya no han dicho ni mu, no se atreven, porque si no a lo mejor no los reeligen. Defensoría del Pueblo, importante, sí, fiscaliza la administración pública y fiscaliza los derechos fundamentales. ¿Quién lo elige? Tres quintas partes del Congreso. Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas. ¿Qué hace el Tribunal de Cuentas? Pues ni más ni menos que fiscalizar todas las cuentas del Estado, fiscalizar no solamente las cuentas del Estado, sino a todos aquellos actores privados que reciben dinero del Estado y, en tercer lugar, fiscalizar a los partidos políticos, fundamentalmente en el tema de su financiación. ¿Sabéis lo que ha pasado con la financiación de los partidos políticos, no? Día sí en los periódicos y día también, un año, un mes, es decir, constantemente. Bien, pues el Tribunal de Cuentas hace esa función en la que evidentemente ha fracasado. ¿Quién nombra al Tribunal de Cuentas? El Congreso de los Diputados también. Es decir, los propios partidos que luego van a ser fiscalizados. Como nombran al Defensor del Pueblo, la propia administración hegemónica, que luego tiene que ver fiscalizada por un Defensor del Pueblo que tiene que estar todo el día en la administración pública a ver cómo funciona, sino con probidad, con eficacia y con salvaguarda de los derechos fundamentales, que es la misión del Defensor del Pueblo, aunque no lo sepamos, que es esa por su prácticamente omisión absoluta y dejación de funciones actualmente. El segundo control, el segundo momento es el del Poder Judicial. El Poder Judicial evidentemente iría al margen del Poder Ciudadano y de una función de control y transparencia porque tiene sustantividad propia. Pero yendo muy rápido, ¿quién nombra el Tribunal Constitucional? El mismo núcleo solapado, Gobierno y Legislativo, Ejecutivo y Legislativo. Y bueno, y judicial, que a su vez nombra el legislativo, con lo cual, directa o indirectamente, el Tribunal Constitucional es nombrado también desde un único centro irradiador de poder.
¿Quién nombra al Tribunal Supremo? Al Tribunal Supremo igual lo nombra también el Legislativo. A través del Consejo General del Poder Judicial, sí, qué maldad, ¿no? Lo nombra también él. Funciones importantes, bueno, no voy a decir aquí qué funciones son las importantes del Tribunal Constitucional, ni más ni menos que todos los recursos de amparo, ni más ni menos que todos los recursos de inconstitucionalidad, ni más ni menos que todos los conflictos territoriales de competencia, ni más ni menos que la validación de los tratados internacionales, ni más ni menos que los conflictos entre administraciones públicas, ni más ni menos que la fiscalización de las comunidades autónomas en cualquier acto no legislativo. Ni más ni menos. Eso hace el Tribunal Constitucional. Y luego lo que más a mí me interesa, porque es lo más rupturista, que es el control del Ejecutivo desde el Ejecutivo, es decir, el no control. Las famosas, las administraciones independientes, aquellos ya órganos, no instituciones, que dependen de manera directa del Ejecutivo, a veces incluso casi de una forma casi hasta diría yo jerárquica, ¿no? Las administraciones independientes. Aquí yo mencionaría 4 puntos interesantísimos. En primer lugar, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que se encarga, sigo con el ni más ni menos, que de controlar todo el establecimiento financiero que ha sido el que ha causado esta crisis económica. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, que si habría que rebautizarla, yo la rebautizaría como Comisión Nacional para el Control Financiero, diciendo las cosas por su nombre. Comisión Nacional para el Control Financiero. Riesgos, movimientos especulativos, mercado primario y secundario de capital, fiabilidad y consistencia de valores, de los productos financieros. Bueno, no voy a decirlo aquí porque evidentemente no tengo tiempo, a la cual además habría que anexarle funciones porque si el Banco Central, el Banco de España, casi el cuasi inexistente Banco de España, total, ya que tiene tan pocas funciones, pues habría que quitarle algunas funciones si tenía una dependencia o tiene una dependencia tan directa del gobierno y dejarle simplemente con presupuestos contables. Yo le quitaría funciones de inspección, funciones de inspección de instituciones y de productos financieros. Paraísos fiscales podría ser también algo a meter o a introducir en la Comisión Nacional para el Control Financiero. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a la cual yo llamaría Comisión de Control de los Mercados y de los Servicios Públicos, porque todo lo relacionado con la Comisión de la Competencia tiene que ver con los servicios públicos. Ya sabéis que se ha fusionado. Antes eran muchas comisiones y ahora todo se introdujo una única Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Y están cosas tan interesantes como la energía, el sector de la energía, electricidad, gas, gasolina, telecomunicaciones, medios audiovisuales, red ferroviaria, es decir, ni más ni menos que todo lo relacionado con los servicios públicos. Funciones, ni más ni menos también, detección de la cartelización, denuncia de confabulaciones para alterar los precios, abuso de posición de dominio, control de concentraciones oligopólicas y promoción de la competencia, ni más ni menos que todo el control de los grandes sectores y servicios públicos estratégicos. Yo todavía le introduciría 2 variantes y 2 subcomisiones, la del mercado inmobiliario, fundamental, que son todos los causantes de esta crisis, el control del mercado inmobiliario y el mercado de armas, causante de todo lo que tenemos ahora mismo en estos últimos días, tanto en Europa como en la guerra de Siria, que está absolutamente correlacionado. El mercado de armas, que depende de una comisión interministerial que trabaja encima con secreto y que le vende armas, pues no se sabe muy bien a quién y cómo y de qué manera, y así nos va. España exporta el 30% de sus armas a la zona que está ahora mismo en guerra y a muchas armas que están ahora mismo en Siria, a través de Qatar y de Arabia Saudí y de Kuwait, las ha autorizado esta comisión interministerial sin control alguno absolutamente de casi nadie. En tercer lugar, y estoy ya terminando porque ya me están echando el común, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. ¿Qué cuestión corrompe más en este país? La contratación pública. La contratación pública, por si no lo sabíais, que no lo sabéis porque no lo sabe nadie, tiene un Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que tiene que controlar la contratación pública. ¿Realmente ha controlado el Tribunal Central de Recursos Contractuales la contratación pública? Pues no, pero por lo mismo, porque es un tribunal, es un órgano administrativo dependiente jerárquicamente de la administración, por mucho que se le llame administración independiente. Pero si además, según la Constitución, no puede haber administraciones independientes, porque si sabéis que en la Constitución hay 2 artículos que dice que la administración, ¿no?, será toda una y recibirá órdenes jerárquicas. Está jerarquizada, no cabe, no hay en la administración, en la Constitución, un espacio de administración independiente. Finalmente, también yo anexaría una propuesta a la Comisión de Control del Sistema de Consumo.
Como ya no me queda absolutamente nada, diréis, bien, y aparte de apartar esta función y darle sustantividad propia, bueno, el problema fundamental, ¿cómo se elegiría? Ahí queda abierta una doble posibilidad. La elección no puede ser la elección desde el poder legislativo ni del poder ejecutivo. Por lo tanto, ¿elección directa del ciudadano? Sí, una parte elección directa del ciudadano. ¿Saturaría de elecciones, de excesivas elecciones de estas comisiones y subcomisiones, incluso Poder Judicial y Tribunal Constitucional, este tipo de elección directa ciudadana? Podría colapsarlo, para lo cual habría que combinarlo con un tipo de elección gremial y corporativa. Por lo tanto, sería una combinación entre elección directa y elección gremial o corporativa. Elección gremial y corporativa de aquellos gremios y corporaciones que son las que están haciendo técnicamente el control. Por lo menos en cuanto al sufragio pasivo. El sufragio pasivo sería capacitario. Solo podrían ser elegidas, evidentemente, personas que tuvieran las capacidades correspondientes y el currícula conveniente a dicha función. Sería una especie de noocracia o sofocracia de gobierno del conocimiento, porque estamos además aquí no tanto ante un poder, salvo en el caso del Poder Judicial, sino en cuanto a una función. Y por lo tanto, de cara a la elección y selección de esos espacios, no valdría tanto la cuestión del voto como derecho, sino del voto como función. Para trasladarnos hacia allí es que lo aplicaba eso a un campo que para mí nunca se debería haber aplicado, que era el campo de las elecciones del poder legislativo. Y el estatuto también tendría que ser un estatuto especial, con incompatibilidad a futuro del ámbito económico privado. Nadie de estos ámbitos podría volver al ámbito privado. Además, también sería una especie de gerontocracia en el sentido de que harían falta muchos años de experiencia, 30, 35 años, para poder, digamos, entrar en dichos organismos. Es decir, aparte una cualificación muy importante, una edad muy importante en la que prácticamente llevara a la jubilación a estas personas una vez que hubieran terminado su recorrido en dichos organismos independientes. O bien la vuelta a la administración, tanto a la jubilación como a la administración, con un nivel especial de administrativo o bien de jubilación. Y estas son propuestas concretas que evidentemente habría que desarrollar mucho, son ideas para el debate, solamente disparado, más bien escupido, rasgos y pequeñas gotitas en cascada de esta cuestión, y luego lo dejo sobre todo a vuestro criterio, a vuestra reflexión, y termino diciendo que por lo menos nos quedamos con la frase del inicio, ¿no?, de quién vigila a los vigilantes, quién debe vigilar a los vigilantes en una especie de nuevo orden constitucional un poquito más imaginativo. Sí. Dicha expresión latina que tenéis ahí, quis custodiet ipsos custodes, es una expresión del siglo I después de Cristo, de un poeta romano, Juvenal, que se pregunta por quién vigila a los vigilantes, quién vigila a los que ejecutan las leyes, a los que desarrollan la acción pública. No es nuevo porque Aristóteles, Platón, Polibio también habían abundado en eso, y desde ahí hasta ahora, en muchas ocasiones, se han preguntado quién tiene que vigilar a los que gobiernan y a los que ejecutan las leyes, incluido un capítulo, lo digo a título anecdótico, de Los Simpson, donde se planteaba la cuestión de quién vigilaba a los que estaban tomando decisiones en un momento dado y quién los controlaba. No hablamos, por lo tanto, aquí, sacando temas fuera, no vamos a hablar aquí de participación directa ni de estructura de consejos comunales, que es lo que puede venir a indicar a lo mejor lo del poder ciudadano, y tampoco vamos a hablar aquí de quién elige a los gobernantes y de cómo se elige a los gobernantes, sino que vamos a hablar de un tercer problema del derecho constitucional que no está resuelto y que genera muchísimos problemas, que es el del control y que es el de la transparencia, que es el de la fiscalización. Es decir, quién controla al que, repito, toma decisiones, beneficia a unos y perjudica a otros.
¿quién controla a los que cumplen el pacto social constitucional o no cumplen el pacto social constitucional? Tenemos una Constitución, los gobernantes se tienen que atener a ello una vez que ganan unas elecciones y lo siguen. Siguiendo el orden me toca a mí. Nos quedamos con su expresión de elitesco. Me ha gustado mucho lo de elitesco versus elitista. Habéis visto el pequeño matiz a la hora de la calificación de Roberto entre lo que es un pacto elitista, que en definitiva es una afirmación positiva, de elitesco. Es peyorativo. Es decir, un acuerdo en la cúpula hecho con nocturnidad, alevosía y enderrecimiento del bien común, podríamos decir. Si Roberto es saber quién controla la aplicación de ese pacto constitucional, incluso quién controla la aplicación de las leyes, que a menudo también tienen grandes agujeros negros por la que pueden confluir intereses de grupos privados y no el interés general. Os preguntaréis qué elementos constitucionales van a entrar en un tema como este. Pues bueno, pues entrarían elementos tan sumamente importantes como, en primer lugar, todo lo que es el poder judicial y el poder constitucional. En definitiva, el poder constitucional o el Tribunal Constitucional es un anexo del poder judicial, incluso en ocasiones es una sala especial de los propios tribunales supremos. Por lo tanto, el poder judicial, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional sería el primer vector de control. En segundo lugar, habría un segundo vector o espacio de control que sería aquellas instituciones que son comisiones. Roberto quería escribir una carta a los Reyes Magos. En mi caso, la carta es mucho mayor, porque como veis en el programa, mi intervención gira en torno a la construcción o propuesta de un nuevo poder del Estado o una nueva función del Estado, que sería una función de control y de transparencia que he denominado poder ciudadano. Es decir, una nueva función al margen ya de las clásicas ejecutivo, legislativo y judicial, que viene antecedido con la expresión latina quis custodiet ipsos custodes, que está elegida a propósito para que por lo menos de esta intervención se quede lo fundamental. Es decir, de tal manera llama tanto la atención la expresión latina que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Bien, quiere decir quién vigilará a los vigilantes.